Bueno, para entenderle un poco, bueno, arriba en el capítulo, verso 2, donde dice que aquí en el verso 6 está hablando de que Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y yo pensaba que cuando, yo entendía esta palabra que era de que yo aquí más atrás, hermano, en el capítulo 1, en el verso 1, 2 y 3, ahí explica de que a Josué se le había dado la palabra de que llevara a 2,000 o a 3,000 soldados a un lugar que se llamaba Ahí, yo no sé, ahí es un monte donde los iba a llevar porque decía allí que son pocos. Pero lo que yo quiero entender, hermano, lo que yo quiero explicar es que yo pensaba que cuando aquí decía Josué que él había quitado su vestido, pensé que él estaba arrepentido, pero después yo estaba entendiendo ahí que no estaba arrepentido. Se rompió su vestido de molesto, porque estaba enojado, porque todo le había salido mal. Por eso dice que se rascó, se rompió su vestido y pasó, dice, digamos, cuando yo lo voy a hablar así, todo el día está allí con sus caprichos, molesto, porque dice que le mataron a 36 soldados y por eso él se molestó. Allí más arriba habla, hermano, antes del verso 6 habla, donde dice que mataron a 36 soldados y habla de 2,000 y 3,000 que los enviaran. Pero imagínense, hay algo más adelante, nosotros vamos viendo por qué perdió, por qué el pueblo de Israel cayó, digamos así, perdió esa batalla. Y vámonos al verso 7. Y dice, y Josué dijo al Señor Jehová: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mire, hermano, lo que a mí me llama tanto la atención es de que todavía, hermano, sabemos de que Dios quería sacar al pueblo siempre para darle lo mejor, y también a nosotros también. Dios siempre quiere darnos lo mejor a nosotros. Pero mire cómo Josué le dice que mejor se hubieran quedado allá, como diciendo, echándole la culpa a Dios, que Dios se equivocó de sus planes. Pero mire, hermano, sabemos que Dios es perfecto y Él cumple su palabra. Si Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a sacar adelante, pero había algo ahí también, hermanos, que antes de eso Dios hizo un pacto con ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos rompieron ese pacto. Por eso que le fue mal, porque rompieron el pacto de Dios. Y muchas veces, mire, hermano, a nosotros también lo podemos preguntar: ¿por qué a nosotros muchas veces nos va mal? ¿Por qué a mí me está pasando esto? No nos preguntamos de que Dios nos ha mandado a trabajar, Dios nos ha mandado a guardar, a poner en práctica su palabra, a obedecer a su palabra. Y muchas veces nosotros, aún sabiendo su palabra, nosotros la torcemos y no la obedecemos. Y después ahí vienen las consecuencias y nosotros le reclamamos a Dios: ¿por qué me está pasando a mí tanta cosa? ¿Por qué yo en mi vida estoy viendo eso? ¿O por qué yo no puedo ver las bendiciones? Pero muchas veces nosotros no nos preguntamos: ¿en qué yo te estoy fallando? ¿Por qué yo estoy pasando? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Porque algo malo estamos haciendo delante de Dios. Entonces Dios permite de que pasemos nosotros eso, aunque Él jamás quiere un mal para nosotros, jamás Él quiso un mal para el pueblo de Israel, ni tampoco para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué cree que los ha rescatado bueno, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo? ¿Por qué cree que
los ha rescatado, porque nos sacó de allá donde nosotros andábamos, hermanos, sin vida, muertos, como se dice en su palabra, porque antes de que nosotros conociéramos a Jesucristo y anduviéramos en su camino, nosotros éramos muertos. Ahora ya tenemos vida eterna y lo declaramos que tenemos esa vida eterna, porque Dios nos ha dado esa vida eterna y hay que confiar en esa palabra fiel, que si dice que Dios nos ha dado esa vida eterna, así hay que guardar esa palabra. Pero mire, hay muchos que se van cuando ven que el camino de Dios es difícil, cuando muchas veces ven que todo les sale mal, que hacen regresar y empezar a murmurar: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Y se van y quieren andar allá afuera como antes, en el mundo. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a pensar que cuando algo nos está yendo mal es porque nosotros estamos haciendo algo mal delante de Dios. Y no tenemos que venir ante Dios a reprocharle y a preguntarle: ¿por qué me está pasando esto a mí? Nosotros tenemos que preguntarle a Dios: ¿qué estoy haciendo mal delante de ti? ¿Por qué no me están saliendo bien las cosas? ¿Por qué? Nosotros tenemos que ir ante Él para que Él nos hable, porque Dios siempre habla por medio de una palabra, por medio de otra persona. Dios puede usar a quien a Él se le place, dándole una palabra. En las redes sociales, donde quiera, Dios le puede dar una palabra. Pero nosotros, como mire, aún el pueblo de Israel, sabiendo que habían hecho ese pacto con Dios, lo rompieron. Y después estaban quejando que por qué. Y en el verso 8 dice: ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Qué diré? Josué le dice: ¿qué le diré? ¿Qué diré, Señor? Miren el 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Mira, a ellos, hermanos, como que les importaba más que qué dirán de ellos, por qué perdieron la batalla, por qué, como que le ponían más prioridad que fueran sus nombres borrados de la tierra. Porque cuando alguien hace mal, mira, hermano, muchas veces nosotros cuando vemos familiares que están haciendo mal, hasta los olvidamos de nuestros familiares, y entonces ellos temían de que los olvidaran, mire, que sus nombres se les fueran borrados. Y nosotros, hermanos, en lugar de pensar, bueno, yo puedo pensarlo así, hermanos, que en lugar de estar pensando que qué dirá la gente, qué dirá el mundo, qué dirán aquellos, ¿por qué no se hicieron esa pregunta? ¿Y tú qué dirás, Señor, de mí? ¿Qué dirás de mí tú? ¿Qué dirás? Y después todavía vienen y le dicen: entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Como queriendo decir: tú los prometiste, ¿dónde quedan tus palabras? ¿Dónde queda tu nombre? ¿Dónde? Mire, la palabra de Dios hoy y siempre. Dios es fiel a su palabra. Simplemente que nosotros, como digo, hermano, muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros somos los que los salimos de donde Dios nos lleva, donde Dios quiere, donde Dios nos ha marcado el camino. Nosotros nos desviamos, y cuando estamos perdidos, ya nosotros cuestionamos, le hacemos esta pregunta a Dios: ¿por qué? ¿Dónde queda tu nombre? Si Dios ya hizo todo por nosotros, hermanos. Jesucristo ya pagó todo por nosotros. Ya no hay nada más que pueda hacer. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, ya no de Dios, porque Él ya hizo todo. Y en el verso 10 dice: y Jehová dijo a Josué: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Muchas veces nosotros, hermanos, nos postramos así cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando sentimos que no podemos más. Yo sé que todos pasamos procesos así, que no tenemos ganas de venir a la iglesia, no tenemos ganas de arrodillarlo, no tenemos ganas de hablar con Dios, no tenemos ganas de nada. Nos quedamos así como Josué. Pero Dios le hace esa pregunta: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué?
nuestro intercesor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro guía, Él es todo. Cuando le dijeron a los discípulos, cuando le dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de qué? De vida eterna. ¿A dónde iremos fuera de Dios? A ningún lado. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Nada podemos hacer apartados de Él. Y mire el pueblo de Israel. En el verso 11 dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Allí es donde nosotros nos damos cuenta que por qué habían ellos fracasado, porque ellos habían quebrantado el pacto que habían hecho con Dios, que yo les mandé, o sea, Dios les ordenó, que también han mandado, amén, ese pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Usted sabe, hermano, ¿qué es anatema? Anatema es maldito o maldición. Habían arrastrado con ellos esa maldición. Por eso es que todo les iba mal. Cuando nosotros hacemos algo malo delante del Señor, nosotros acarreamos las maldiciones para nuestro hogar, para nuestra familia, para los que nos rodean. Para todos nosotros jalamos las maldiciones. Y has hurtado. Hurtado es robar, y has robado, y has mentido, y aún lo has guardado entre sus enseres. Enseres es un mueble. Mire, ellos habían robado, habían mentido, y habían guardado lo que se habían robado. Ellos decían, a nadie nos vio, robamos y nadie nos vio. Lo escondieron en un mueble, eso quiere decir enseres. Lo escondieron y pensaron de que nadie los estaba viendo. Y muchas veces nosotros así pensamos, hermano. Nadie me ve, mi hermano no me ve. Hago cosas y no me ve. Pero siempre tenemos que estar con el temor de Dios, que Dios todo lo ve. Y tarde o temprano vienen las consecuencias, como dice el hermano pastor Antonio. Que nosotros lo que hacemos, malo o bueno, tarde o temprano hay consecuencias. Y las vamos a ver aquí en la tierra. Vamos a ver todo eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado como nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, sino en verdad estamos cumpliendo la palabra del Señor y estamos obedeciendo lo que Él siempre nos manda hacer. Mire cómo esa maldición venía a ellos. ¿Por qué? Porque quebrantaron el pacto de Dios y robaron y mintieron. Mire qué mal. Podemos decir, no, la mentira no es pecado. Para Dios es pecado, porque si está en su palabra es porque es pecado. Y nosotros, ¿cuántas veces mentimos? Muchas veces mentimos. Muchas veces mentimos, pero a Dios no le agrada eso. Y desde allí empezamos a jalar las maldiciones para nuestras vidas. Y en el verso 13 dice, 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatemas, maldición o malditos, como ya lo dije. Ni estaré más con vosotros, les dijo Dios, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Si no se arrepienten, si no vienen delante de mí arrepentidos para que yo los perdone, no estaré con ustedes. Dios se aparta de nosotros cuando muchas veces nosotros estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Él se aparta, Él se aleja, sale de nuestros corazones, porque Dios habita en nuestros corazones. Por eso dice en su palabra, templo y morada del Espíritu Santo nosotros somos. Porque Él habita en aquel que está limpio, aquel que no tiene pecados. Dios no habita donde está el mentiroso. Dios no habita donde está aquel que está lleno de pecados, el que hurta, el que roba y el que mata, el que hace tantas cosas. Dios no habita en eso. En aquel que no quiere trabajar para el Señor, que pone tanto pretexto. Allí no está Dios, allí no está. Dios se aparta. Porque Dios jamás va a permitir
permitir que nosotros hagamos algo malo delante de Él. Dios quiere que nosotros seamos perfectos delante de Él. Dios quiere que guardemos sus mandamientos, su palabra que nos ha dejado. Si nosotros, hermanos, cuando nos sentimos débiles, me encantó lo que dijo la hermana Sandra el sábado, que nosotros muchas veces cuando lo sentimos con problemas, muchas veces nosotros acudimos a otras personas para ver si las personas nos ayudan. Sí, a veces Dios usa a las personas para darnos palabras de aliento, pero no todos. Hay que saber a quién usted va a confiar. No a todos se le puede confiar y usted puede contarle sus problemas. No, usted tiene que tener cuidado. Por eso hay que pedir mire, por eso que es tan importante pedirle el discernimiento a Dios. Porque muchas veces nosotros nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque no estamos con ese discernimiento. Si esta persona en lugar de ayudarle lo va a destruir, lo va a acabar, en lugar de animarlo, lo va a criticar. Tenemos que tener tanto cuidado. Mire, cuando no tenemos fuerzas, ¿a quién tenemos que acudir? A Dios, porque Él es nuestro amigo. Él dice que nos da la fuerza y Él es nuestra fortaleza. A Él iremos. ¿A quién iremos más que a Él? No tenemos a nadie más a quien contarle nuestros problemas. Él es el que resuelve todos problemas. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante cada día, hermano. No dependemos de nadie más, solo dependemos de ese Dios. Ese Dios que los ha creado, ese Dios que nos dio la vida. Tenemos que confiar, tenemos que ser fiel a su palabra. Por eso que mire hermano, es bien importante orar. Pero fíjense que yo estaba viendo también de un hermano, que la hermana Sonia me mandó que tienen oración a las 5 en la mañana. Yo no sé a qué hora, no le he puesto cuidado a qué hora él tiene esa cadena de oración que dice que ora. Cuando dice también de que dice que nosotros muchas veces oramos, y son cosas que tenemos que aprender, mi hermano. Cuando nosotros estamos en problemas, sentimos que no podemos más, nosotros muchas veces directamente nos vamos a la oración. Sí, es bien importante la oración, pero si Dios quiere que Dios le hable primeramente, usted busque, porque aquí está, depende como su vida esté. Aquí en la Biblia está todo, aquí está la respuesta, aquí está la palabra que usted necesita, que yo necesito. Busque, allí está. Y Dios le va a dar esa palabra. Si usted está desanimado, si siente que no puede, Dios le va a dar esa palabra. Donde va a encontrar esa palabra, le dice: levántate, que yo estoy contigo, yo te doy la fuerza. Allí está la palabra. Usted tiene que tomar esa palabra. Usted tiene que tomar esa palabra. Yo creo en tu palabra, Señor. Y así así yo me voy a levantar y usted también se va a levantar. Pero muchas veces, ¿por qué no encontramos palabras? Porque no buscamos en la palabra del Señor. Para eso Dios lo dejó, para que nosotros escudriñemos su palabra. Y cuando usted encuentra esa palabra, mire hermano, yo he sentido que ayuda bastante. Porque a veces uno se siente desanimado. Usted lee un poco la Biblia, hay algo que Dios le da, y usted ya se va ¿cómo usted va a empezar? Usted se va creyendo en esa palabra que usted ha encontrado y solo usted la declara en su vida. Y yo creo en el nombre de Jesús que tú vas a hacer esto conmigo. Como le digo, cada quien pasa proceso. Yo lo sé, es un proceso. Ustedes no saben mi proceso. Ustedes no saben los procesos que yo he pasado. Yo no sé tampoco ustedes, pero Dios lo sabe. Para eso Dios dejó cada palabra aquí en la Escritura, para que nosotros por medio de ella nosotros nos podamos dirigir cada día. Pero muchas veces nosotros no sabemos, hermano, porque no estudiamos. Y qué importante es tomarse su tiempo de escudriñar la palabra del Señor. Porque en ella dice, en su palabra, en ella hay vida eterna. Y en la Biblia, allí está la palabra que Dios ha dejado para nosotros. Y mire hermano, hay tantos capítulos de la Biblia donde Dios ha levantado, mire, todos desde un principio se ve cómo han caído, pero Dios siempre les ha dicho que se levanten, que Dios está con ellos. Mire, saqué un poco una corta introducción. Siempre hermano me quedo a medias, no doy ni siquiera la segunda parte de lo que yo me he preparado. El tiempo, hermano, yo no lo siento, yo no sé si usted lo siente, pero yo lo siento tan corto. Mire, ya me faltan 19 minutos
y apenas ni he entrado, hermano, a la introducción. Después falta, hermano, todos, hermano, de los que yo busqué textos, a quienes cayeron, pero Dios les dio una palabra que se levantaron. Les voy a, mire, es bien importante, ustedes siempre tienen que dar un papelito para ir anotando, es bien importante, mire hermano, esto nos va a ayudar a nosotros. Si no podemos por lo menos buscar los textos en su casa, hermano, saque tiempo para leer, para buscarlos y allá en su casita usted puede buscarlos. Pero mire, en este texto sagrado dice: el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has puesto así sobre tu rostro? Hoy en la palabra de Dios para usted es: levántate. Mire, cuando levántate, muchas veces nos sentimos desanimados, muchas veces no queremos venir. Yo sé que a nadie se le hace fácil venir acá a la casa del Señor, porque nos sentimos cansados, porque nos sentimos enfermos, porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero hay algo dentro de usted que le dice: levántate. Ese deseo que hay en su corazón y usted que lo hace venir, ¿quién cree que es? Puede ser que un ángel Dios lo haya mandado y le haya dicho: mira, te toca la espalda y dice: levántate, ven. Dios dice que te levantes. Mire, Dios no nos quiere postrados. Vamos a ver, aquí está el primer Salmo 37, versos 23 y 24. En esta escritura está escrito: por Jehová son ordenados los caminos, los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. Cuando el hombre cae, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Mire, esta palabra la tenemos que agarrar cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que no podemos más. Ahí está Jehová, no lo va a dejar caer. Él lo va a levantar. Estas son las palabras. Cuando usted se sienta desanimado, póstrese y dígale al Señor: tú me vas a levantar, has prometido que me vas a levantar. Yo me levanto, lo declaro en el nombre de Jesús. Y usted va a restaurar, usted va a agarrar fuerzas para seguir adelante. Dios ordena que nos levantemos. Estar de pie los levanta en la posición ideal que Dios quiere, que Dios desea, para hablar con el hombre y confiar su palabra. Mire, dice: Él tiene ordenado nuestros pasos también. Él quiere, hermano, Él nos ha mostrado el camino correcto. Por eso dice aquí, los ha mostrado, Él lleva el paso de cada uno, dice de los hombres, pero también podemos entender que es para nosotros también las mujeres. Ha ordenado nuestros pasos. Él sabe perfectamente dónde nosotros tenemos que caminar y Él nos ha enseñado. Pero ¿por qué nosotros muchas veces los apartamos, los salimos? No es porque Dios quiere apartarlos, sino que porque muchas veces nosotros, hermanos, los salimos del camino donde Dios nos tiene. Muchas veces fracasamos por eso. Tenemos que pedirle por eso, hermano, desde que se levanta, usted tiene que tomarse un tiempo y pedirle al Señor primeramente: ¿qué voy a hacer? Quiero que tú me guíes en este día que me has permitido nuevamente de vida. Quiero que tú me guíes. Pero muchas veces nos va mal, hermano, hasta en el trabajo, donde quiera, porque no le pedimos primeramente la dirección a Dios. Sin Él, hermano, si no le pedimos la dirección a Dios, no va a ir mal, vamos a fracasar siempre. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 7, dice: mire, el ángel de Jehová dice: has desfallecido, Elías. Mire, aquí es cuando le dice a Elías, cuando también, hermano, no puedo buscar, imagínense, tan corto, no llevo casi nada, pero si yo me hubiera puesto a investigar por qué Elías se sentía así, caído, se sintió desanimado, lo puedo decir así, se sintió desanimado. Dice: y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Porque largo camino te resta. Dios nos está diciendo: levántate. Siempre Dios nos llama, Dios no nos quiere ver postrados
postrados, Dios no nos quiere ver caídos. Él nos dice, levántense, porque largo camino los espera cada día, hermanos. Pero hay que tener la confianza de que Él no estamos solos. Él va con nosotros. Mire cómo Él manda a los ángeles. Por eso yo le digo, mire hermano, a veces cuando lo pusimos desanimados y de presto no voy, y de presto usted como que le entra ese deseo de venir. ¿Quién es? Es un ángel, porque Dios tiene ángeles alrededor de nosotros que lo están viendo, qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que yo estoy haciendo. Y lo está motivando. Dios tiene sus ángeles trabajando. A cada uno, no sé cuántos ángeles tú tienes allí por su espalda, que lo está custodiando, lo está cuidando en el trabajo. Él va cuidándolo. Nunca andamos solos. De cuántos accidentes Dios no nos ha guardado por medio de sus ángeles, que los tiene allí guardados a cada uno de nosotros. Y come, le dijo, y come. Mire, muchas veces nosotros cuando nos sentimos así enfermos, así, con una enfermedad, estoy hablando así, no espiritual, no llega a enfermar, una enfermedad. Mire, ni siquiera lo tratamos de comer, no sentimos deseo de nada, se nos va el hambre. A veces puede ser el esposo, puede ser su hijo, puede ser que cualquiera que le diga, coma, tiene que comer para que se levante, para que tenga fuerzas. Y así en la vida espiritual puede ser que el día ya no tenía fuerzas, pero ¿qué le quiso decir? Tal vez de comida o que se levantara espiritualmente, que siguiera caminando, porque tenía un largo camino. Elías se sintió desalentado al pensar que los milagros del monte Calvario no se hubiesen logrado cambiar el corazón de allí mientras Jezabel ni a muchos otros. Yo pues he de buscar el bosquejo, el porqué. Yo solo sé que Elías como que llevó una palabra y esa palabra no se cumplió. Por eso se sentía, hermanos, desanimado. Porque yo digo, mira hermano, cuando a veces nosotros muchas veces damos palabra y nosotros vemos que no hay un cambio, mire, créanme que hay un desaliento en uno. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la palabra no cala? ¿Por qué la palabra no la capta? Créanme que se siente un desaliento total. Y a veces uno dice, quizás ni lo voy a hacer. Quizás se sentía desalentado porque no vio el fruto, porque no vio el cambio. Pero mire, igual Dios lo que nos está diciendo, no importa que usted hable una palabra, no importa que usted hable una palabra afuera, no importa que no la escuchen. Dios nos dice, levántate y sigue adelante, no desmayes, no desmayemos, hermano, y sigamos adelante. Y en Esdras capítulo 10 verso 4 dice, los líderes de Israel le dicen al sacerdote Esdras, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Mire, a Esdras también era un sacerdote que había fracasado, que se sentía desanimado porque también le salió mal lo que él hizo. Pero mire, sus líderes, muchas veces nosotros necesitamos, hermanos, que nuestros líderes, hermanos, apoyo de alguien cuando nosotros nos sentimos desalentados, cuando sentimos que nosotros necesitamos que alguien nos diga, aquí estoy con ustedes para ayudarles. Mire, ellos cómo alentaron, cómo le dijeron estas palabras, levántate, porque nosotros estamos contigo, no estás solo. Eso es lo que nosotros tenemos de motivar, ayudar los unos con otros. Cuando algún hermano llega con confianza y le dice, mire hermano, me siento tan desanimado, me siento sin fuerza, no le digamos, a saber qué es lo que mal está haciendo, por eso que está así. No, digámosle, siga adelante, hermano, anímelo, motívelo. Pero nosotros muchas veces, en lugar de animar, ¿qué hacemos? Desanimarlos, terminarlos de tirar por el piso. Y eso es lo que muchas veces nos hacemos. Por eso que tenemos que pedirle el discernimiento a Dios, para que Dios nos vaya guiando cada día.
Y en el Salmo 41, verso 10 dice, el salmista David le pide al Señor que lo levante, mas tú, Jehová, ten misericordia. Mire cómo le dice David, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. Mire, hemos escuchado bastante palabras de David, que David falló una y otra vez, pero él, ¿qué hacía? No se quedaba ahí postrado. Él iba y se arrodillaba delante de Dios y le decía, levántame, arrepentido. Y eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, el arrepentimiento, que todos pecamos, todos fracasamos, pero Dios quiere ver que nosotros nos arrepintamos para Él perdonarlos y quitar esas maldiciones de nuestra vida, de nuestra familia, de todo, hermano. Tenemos que tener ese cuidado. Si le fallamos a Dios, correr y decirle, Señor, perdóname. Yo creo en tu palabra que tú me vas a levantar, que tú me vas a restaurar. Perdóname. Y Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y en Isaías 32, verso 9 dice, el Señor se dirige, mira, a nosotros las mujeres, cómo nos exhorta el Señor en esta noche. Y escuchemos palabras del Señor, porque si está en la Biblia es porque por algo Dios la dejó para las mujeres, no solo para los hombres, también para nosotros las mujeres. Y mire cómo dice en Isaías 32, verso 9, el Señor se dirige a las mujeres y las exhorta así: mujeres indolentes. ¿Qué quiere decir indolentes? Perezosas. Dejen de estar noveleando, dejen de estar viendo tanto el teléfono, estudien más la Biblia, busquen más de mí, que allí se van a edificar. No hay cosas que no edifican nuestra vida. Mire, nos insorta, a mí también me insorta. Indolentes, perezosas, levantaos, oíd mi voz, hijas, confiadas, escuchar mi razón. Hijas confiadas en quién? En nosotros mismos muchas veces. Y no confiamos en la palabra de Dios, no confiamos en esa voz de Dios cuando muchas veces nos está hablando. Ya confiadas, muchas veces así somos, así nosotros caminamos los cristianos, los hijos de Dios, que decimos que somos hijos de Dios, caminamos por nuestras propias fuerzas, que nosotros podemos. No nos engañemos, sin Dios no vamos a llegar a ningún lado. Él tiene que guiar nuestros pasos. Dice, Él tiene cuidado de nuestros pasos cada día. Y en Isaías capítulo 60, verso 1 dice, leemos y nos vuelve a decir, levántate. Mire cuántos capítulos de la Biblia hay donde Dios les exhorta a aquellos que también cayeron de alguna manera. Nosotros, hermanos, somos débiles, pero por su amor y por su misericordia estamos aquí. Por eso, por su amor y misericordia, vamos a ver a los hermanos que hoy no están aquí. Aquí hay que creer en esa palabra. Dios los traerá de nuevo. Y mire, y leamos, y dice, levántate, resplandece levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, porque ha venido la luz nuevamente a nuestras vidas. Levántense. ¿Quién es la luz? Es Dios. Él es nuestra guía. Sin Él vamos a caminar en la oscuridad, vamos a caer. Y Él nos dice, levántense, ha venido la luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre usted, sobre mí nuevamente. Y en Miqueas capítulo 7, verso 8 dice el profeta
Miqueas, declara tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque he caído, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Mire, no importa que caigamos una y otra vez, levantémoslos y sigamos hacia adelante. Levantémoslos, porque Jesucristo es nuestra luz. Él alumbra cada día nuestra vida. Él es nuestra fe, nuestra esperanza. Y en Mateo capítulo 9, verso 6 dice, Jesús le indicó al paralítico, mire, cuánto tiempo hemos también aprendido del paralítico, que pasó mucho tiempo allí postrado, pero Jesús le dice al paralítico de Capernaum, pues para que sepáis que el Hijo de Dios, del hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice. Entonces al paralítico, levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Esa palabra, hermanos, la tomó el paralítico cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La tomó con fe. Y así muchas veces Dios nos dice, levántate. Y escuchamos una y otra vez por los hermanos palabras de consuelo, palabras que los alientan, que sigamos adelante, y como si nada, hermanos. Y no es palabra de nosotros, miren, hermanos, porque están los versículos de la Biblia, están los versos donde Dios habla por medio de su palabra, que los levantemos y sigamos adelante. No importa cuánto caigamos, Él jamás a usted lo va a juzgar. Él nos estará da tiempo cada día, pero hay un día final también. No todo el tiempo va a estar Dios allí con nosotros. Hay un día final cuando ya no vamos a escuchar palabras de Dios. Se va a acabar. Entonces vamos a querer escucharla y ya no la habrá, porque Dios habrá quitado sus palabras de sobre la tierra. Y entonces vendrá la destrucción. Por eso hay que tener tanto cuidado de Dios, de tener ese temor de Dios siempre. Porque no sabemos el mañana, no sabemos, hoy estamos, mañana no estamos. Vivir siempre en el temor de Dios. Y en Marcos capítulo 5, verso 41 dice, Jesús le dijo a la hija también de Jairo, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate también. Levántate. Mire cuántos milagros no hizo Dios, a cuántas personas Dios no levantó. Ese mismo Dios es el que está con nosotros, hermano. ¿Por qué nosotros vamos a dudar cuando muchas veces Dios nos habla y dice, levántense? ¿Cuántas veces Dios nos está hablando? ¿Cuántas veces usted no ha tenido un sueño, amado hermano, y Dios le ha dicho, levántate? Y le muestra cómo está su vida. Y seguimos igual. Dios nos habla de diferentes maneras. Y seguimos igual. No escuchamos a Dios. ¿Por qué ya no hay amor para Dios? ¿Por qué en lugar de buscarlo muchas veces nos alejamos? Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, en lugar de arrepentirnos y decirle, Dios, aquí estoy. Cuando escuchamos la palabra de Dios, muchas veces salimos de este lugar enojados, como si Dios tuviera la culpa. Y Dios, ¿por qué nos habla? Porque los ama, porque Dios quiere corregirnos siempre por medio de su palabra. Ya no nos hagamos a oídos sordos. No escuchemos la palabra solo por escucharla. Mire, hermano, para escuchar, para traer esta palabra, yo le pido a Dios, ¿dónde quieren que yo hable? No es
fácil de venir y traerles la palabra. Bonito es solo de venir acá, solo hablar y decir así. Pero es también de vivir la palabra del Señor. Es de ver cómo Dios habla en nuestras vidas y sentir en ese momento en que, mire que usted está buscando la palabra porque primeramente dice para uno, pero para edificar a los demás. Muchas veces Dios le habla por ese momento y muchas veces la palabra usted lo quebranta primeramente a usted. Allá donde usted se está preparando, Dios lo quebranta y lo hace llorar. Lo hace entender muchas cosas de las cuales nosotros aún nos preguntamos ¿por qué me está pasando esto? Se lo digo por experiencia, porque me ha tocado tanto la palabra del Señor. Pongamos más atención, Dios quiere, Dios está hablando. Mire los tiempos, hermanos. Veamos las noticias. Yo no le ponía cuidado a las noticias. Veamos las noticias, cómo está la noticia. Tantas cosas están sucediendo y nosotros vemos y como si nada. Preparémonos, iglesia. Preparémonos y busquemos más del Señor. Busquémonos más en oración, como dijo el hermano Josué. La oración es lo que menos se hace. ¿Por qué? Porque cuesta. ¿Pero por qué cuesta? ¿Por qué cuesta, hermanos? Porque allí encontramos la respuesta que nosotros necesitamos saber de Dios. Allí está la respuesta. Por eso que, mire, es tan difícil postrarse delante de Dios, porque allí está la respuesta. Es tan difícil de sacar un tiempo para estudiar la Biblia, porque también aquí está la respuesta. Para todo, hermanos, hay tiempo, pero menos para la oración, menos para tener esa comunicación con el Señor. Es el tiempo que menos hacemos y es el que más deberíamos de estar haciendo, porque estamos en los últimos días. Sí, es cierto, hay que hacer planes. Es bueno hacer planes, hermano. No nos vaya a pasar como un familiar de la doña Nancy hace poquito. Allí nos invitó a comer y nos estaban diciendo de que en el 2000, ¿se acuerda cuando dijeron de que el mundo se iba a acabar? Y ella tenía un familiar que ya solo dice que trabajaba y dice que le dijo que ya él no iba a ahorrar dinero, que porque ya la venida del Señor, ya que no dijo la venida del Señor, que el mundo ya iba a ser destruido y que para qué él iba a ahorrar. Mire, ¿a dónde estamos? Dice la señora. En el 2023 ya. Y él hasta hace poquito, y es mayor que ella, dice. Y mire, y por eso, mire, estamos en el 2023 y no pasó nada. O sea, sí hay que hacer planes. Si Dios se lo permite, se cumplirán. Si Dios no les permite, tampoco no se cumplirán. A veces Dios no los permite, ¿por qué? Porque estamos trabajando mal, uno. Y a veces Dios no lo permite porque sabe que no nos conviene también. Él tiene todo el control. Y entonces, mire, él dice que hoy después ya grandote, más mayor, dice que él se casó y tiene 2 niños pequeñitos, dice. Y dice que le dice, mira, si hubieras trabajado en aquel tiempo, hubieras hecho dinero, hubieras comprado tu casa o terreno, ahora la estuvieras pasando así, bien. Pero como te creíste, o sea, se quedó allí de brazos cruzados y no hizo nada. Tampoco, hermano, no lo podemos tener de brazos cruzados, pero tampoco le podemos poner más amor a las cosas materiales que a las cosas de Dios. Ambas tienen que ir de la mano, hermanos, ni más para Dios ni más para lo material. Ambos, un conjunto igual. Por eso es que hay que medir, para eso está la balanza. Dios tiene una balanza. ¿Usted cree que Dios no está viendo, no tiene allí la balanza allí? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida material? Dios ahí está viendo esa balanza, en qué nosotros estamos, en qué nivel nosotros estamos. Hay que tener tanto cuidado para eso, hermanos. No nos enfoquemos solo en el trabajo. Sí es bueno trabajar y pensar en las cosas que nosotros queremos. No es malo, pero no se enfoque solo en eso, hermano. Lo más importante es de Dios, porque también dice su palabra. Si nosotros somos fieles, todo Dios viene por añadidura. Creamos en esa palabra, hermanos. Aprendamos a confiar en esa palabra fiel de Dios, porque Él es fiel a su palabra. Así que, hermanos, yo ya no sigo más. Hay mucho más y ya el tiempo, ya me pasé 5 minutos, así que es tan bonito saber y poder enseñar lo poquito que uno va
Así que yo les animo, busquen esos textos, si los guardaron allí, los tacharon, hermano, estudienlos, vean en su Biblia. Y Dios le va a dar, Dios le va a sentir, le va a hacer sentir que se levante, que Dios está ahí, Dios está con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que pónganse de pie, hermano, mañana.